Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista, una jornada de muchísima información política abundante y lo que estábamos hablando de La Plata también el día de hoy. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Bien, bien por acá, viendo atentos todo lo que ocurre. Decíamos, es fin de año, hay mayor flujo de dinero, hay mayor flujo también de personas que ingresan en este tipo de controles que ya nos contaban, Luis. Así mismo, vamos a estar pendientes a pequeñas novedades también para compartir con ustedes de estos casos tan fuertes que le estábamos justamente relatando. Y mucha información ya en medio también de lo que es típico de este cierre de año. Todavía tenemos temporada de primavera realmente, sí, pero ya condiciones también un poco de verano. Y entre ellas también recomendaciones de la ANDE que queremos compartir y hablar un poco de ese tema. Así es, señor. Por eso ya queremos saludar a nuestro primer invitado de esta noche. Nos acompaña el ingeniero Hugo Rolón, él es gerente comercial de la ANDE. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Diego, Fernanda, un gusto. Antes que nada, agradecerle la invitación y es un gusto siempre estar acá con ustedes. Gracias, ingeniero, muy amable. Época súper crítica, ¿verdad? Para ANDE en general, digo, por el nivel de consumo que suele crecer bastante, ¿verdad? Sí, realmente la época de verano siempre es la de mayor impacto, en este caso en las infraestructuras eléctricas que tiene la institución. Sumado a eso, también en Paraguay, desde los meses de septiembre aproximadamente, tenemos también época de mucha lluvia, muchas tormentas y lógicamente esas situaciones conllevan, digamos, una atención especial para que en los casos de mayores inconvenientes, fuera de servicio o algún sector se vea afectado, se disponibiliza la mayor cantidad de funcionarios para la reposición de servicio y bueno, conlleva un mayor trabajo en estas épocas del año. Ok. Ustedes lanzaron ahora un programa de consumo inteligente, ingeniero. ¿Cómo es eso? Sí, el día de ayer el presidente de la ANDE, el ingeniero Félix Sosa, justamente acompañado de los ejecutivos de la institución, realizó el lanzamiento de la campaña denominada Consumo Inteligente, que básicamente se sustenta en la aplicación de una nueva estructura tarifaria de manera opcional, en este caso para los clientes que están abastecidos o servidos en baja tensión y clientes en media tensión hasta una potencia de 150 kilowatts. ¿Verdad? Lo que se busca con este lanzamiento, con esta campaña, es que aquellos clientes que eventualmente puedan migrar sus hábitos de consumo de un horario que nosotros le llamamos pico de carga o punta de carga, que sería el horario de la tarde y la noche, a horarios fuera de punta de carga, digamos, obtengan un beneficio que es el ahorro en sus facturas de consumo mensual. ¿Esto es por nosotros o por ustedes? ¿Cómo? ¿Es por la ANDE o por el consumidor? No, en principio el objetivo es justamente buscar el beneficio para el cliente final mediante, digamos, la adaptación del consumo de estos usuarios a los horarios de fuera de punta de carga, ¿verdad? Hoy en día la ANDE tiene suficiente capacidad de generación y también ha hecho las inversiones necesarias para la transmisión y la distribución. Es decir, que en términos de sistema eléctrico estamos bien para transmitir toda la energía. El gran problema que tenemos es que usamos muy poco nuestra infraestructura eléctrica, entonces lo que se busca con esto es mejorar en la distribución, en la utilización de ese flujo, haciendo que el factor de carga, que es un concepto muy técnico, mejore y con eso aprovechar, digamos, mejor la potencia que se compra, la energía que se compra, pero que no la utilizamos porque la ANDE igual paga esa energía. Antes de continuar, ingeniero, con usted, quiero saludar también a Guillermo Fernández, él es director de Defensa del Consumidor de la ciudad de Asunción. ¿Cómo le va, director? Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitar, una vez más. Bueno, queremos continuar nomás con esta charla y también después hacerle preguntas al director, pero reiterar un poco, ¿cuáles son esos horarios de punta de carga y qué quiere decir esa definición cuando hablamos de la ANDE? Sí, en primer lugar es importante definir que esta nueva estructura tarifaria define la medición del consumo de la energía eléctrica en tramos horarios. Okay. Se definen dos tramos horarios. Una es el horario de pico de carga o punta de carga, que básicamente en el verano, que para la ANDE se extiende desde el mes de octubre hasta el mes de marzo, el horario se aplica de lunes a sábado de 12 a 16 horas y de 18 a 22 horas. ¿Son los horarios en los que más se consume la energía eléctrica? Serían los horarios donde más se consume la energía eléctrica. Y, de 12 a 2, perdón, de 12 a 2. De 12 a 16 horas y de 18 a 22 horas. ¿Qué? Los acondicionadores de aire son. Básicamente estos son los horarios de mayor impacto de toda la carga en el sistema, son los de mayores consumos. Y el resto del horario, es decir, desde las 10 de la noche, 22 horas, hasta las 12 horas del siguiente día,
y desde las 16 y 18 es considerado como horario fuera de pico o fuera de punta de carga, que es donde con esta propuesta se reducen los costos de energía y aquellos clientes que opten por esta nueva estructura tarifaria y tienen la posibilidad de migrar o tener un hábito de migrar ciertos consumos a los horarios de la mañana, por ejemplo, o a los horarios de pasados las 10 de la noche, tendrían, digamos, una reducción, en este caso, en el importe o el precio de la tarifa de energía eléctrica y por consiguiente eso va a impactar en su facturación final. ¿Cuánto puede pagar? ¿Cuánto menos puede llegar a pagar? Bueno, nosotros hicimos unos cálculos, varias simulaciones. Nuestra estimación es que en promedio podría reducir entre 5 a 15%, no obstante, una persona que tenga un muy buen hábito en el uso, es decir, supongamos que yo me adhiera a la nueva tarifa de manera opcional, ¿verdad? Y no usa absolutamente ni 1 kilowatt hora a lo largo de un mes en el horario de punta de carga, es decir, el horario de punta de carga definido que es el horario de mayor consumo, entonces yo tendría una reducción o un ahorro del 35% inclusive, hasta 35%. Pero sin usar nada. Sin usar nada. Todo apagado. Todo apagado. Ahora, lógicamente esa es una situación ideal que nosotros creemos que no se daría, entonces creemos que lo que se podría obtener es la reducción de aproximadamente entre 15 a 20%, dependiendo del hábito de uso. Pero, perdón, esto, un ratito para continuar Sí, nomás este tema, a ver cómo, de defensa del consumidor, ¿qué herramientas tiene el consumidor ante estas situaciones de la ANDE, por ejemplo? En realidad nosotros a lo largo de estos años que yo estuve en la dirección sufrimos muchísimas denuncias por el servicio, de repente los cortes, las sobrefacturaciones, incluso llegaron a pasar que de repente los cortes ocasionan algún tipo de Desperfecto. de desperfecto en las heladeras y Claro. demás, y obviamente los usuarios se ven perjudicados, pero nosotros tenemos una buena conversación siempre con la gente de la ANDE, con la SAP, porque dentro de la dirección también se denuncian los servicios y con su gente vemos por sistema, ellos llevan sus notebooks y verifican si existe una sobrefacturación, si no se hace un fraccionamiento. En la mesa de mediación ellos se arregla, por así llamarlo, ¿verdad? ¿Cuáles son o cuál es la denuncia que más se hace sobre la ANDE en defensa del consumidor de Asunción? Sobrefacturación. Sobrefacturación. Lo que, o sea, la gente en realidad cree que fue sobrefacturado, porque en muchos casos no dio curso porque no fue así. De repente entendieron mal o de repente también fueron enviadas mal las facturas, verifican mal, o sea, hay de todo un poco. O variaciones muy grandes también entre tarifa y tarifa. de repente, ¿verdad? Incluso en la mayoría de los casos que salieron negativos, eso se da un término ahí, pero en los positivos también la ANDE siempre tiene predisposición para poder llegar a un acuerdo, de repente se le da fraccionamiento, incluso también ellos le dan flexibilidades también para no irse al local, porque eso también es lo que el contribuyente y el consumidor reclama, irse y las horas y demás. Claro. Y para mí es un logro también que es lo que Hay está casos planteando. donde la ANDE dice, bueno, la verdad que cobramos mal acá, vamos a acreditarlo, y se llega. Y en realidad los errores informáticos y humanos siempre existen. Ocurren. Obviamente no va a ser por maldad ni por alguna actitud Maliciosa. con ganas de perjudicar. Así que justamente nosotros estamos para precautelar eso, que de repente algunos errores observables nosotros vemos para solucionar. Ahora, ingeniero, volviendo al tema del consumo inteligente, a ver, quiero entender nomás qué tipo de consumo uno podría migrar. Ustedes hicieron ese análisis. Las familias paraguayas, ¿qué tipo de consumo pueden dejar de hacer en esos horarios donde se usa más la energía eléctrica y pasar a los otros horarios? Sí, es muy buena tu consulta, realmente. El paraguayo en sí hoy en día, al tener una sola tarifa, digamos, para todo el día, lógicamente la hora que prenda tiene el mismo costo por ese kilowatt hora que está utilizando. En ese sentido, digamos, alguna de las actividades que nosotros identificamos es, si yo me adhiero, en este caso a la estructura tarifaria por tramos horarios, en vez de realizar el lavado de mi ropa, el secado y el planchado que lo realizo normalmente a la tarde, tranquilamente lo podía migrar al horario de la mañana y pago 37% menos por el consumo de esos equipos durante ese tramo horario, ¿verdad? Y consume mucho esos electrodomésticos. Consume mucho porque normalmente son 2 o 3 horas que van trabajando, dependiendo también de la cantidad de habitantes de la familia, la cantidad y frecuencia. ¿Cuál es el peor en consumo? Que realizan. En nuestro país, digamos, el de mayor impacto es el aire acondicionado. ¿Verdad? Eso
es imposible negarlo. Básicamente en el verano el equipo de aire acondicionado representa básicamente un 50% del consumo total del mes dentro de una Pero casa. eso no se puede migrar de esos horarios que decías. Sí, A la siesta no se puede. pero lo importante es, digamos, adquirir ciertos hábitos. Es decir, nosotros hicimos muchos cálculos y normalmente uno al llegar a su casa a las 6 de la tarde, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una persona que paga en promedio 420.000 guaraníes, ¿verdad? Una casa tipo para nuestra sociedad. Yo llevo a mi casa y lo prendo a las 18 horas. ¿Verdad? Sí, que ya empieza la punta de Que carga. sería el horario de punta de carga, ¿verdad? Si yo simplemente traslado y en vez de prenderlo a las 18 horas, lo prendo ese equipo a las 19 horas, ya estoy ahorrando una hora. Esa una hora, ¿cuánto impacta en mi factura final? Es ya un ahorro de 5% al final del periodo de facturación. Pero ¿y qué haces, ingeniero? Sí, ¿Hace calor a esa hora? Si en vez de eso no sé, hago unas adecuaciones y lo prendo a las 20 horas, entonces ya estoy ahorrando 2 horas en el horario de punta de carga y lo traslado, digamos, con un ahorro de 10% solamente del impacto de ese equipo. Si a eso le sumo el ahorro en el lavado, el ahorro en el secado, el ahorro que voy a tener en el planchado, el ahorro de cocinar, por ejemplo, un domingo. El día domingo se considera todo el día con la tarifa baja, ¿verdad? Entonces, el ahorro de cocinar, por ejemplo, en un horno eléctrico por 4 o 5 horas. Entonces, la suma de todas estas variables y el hábito que yo adquiero en el uso es la que finalmente me va a llegar a que yo pague menos, ¿verdad? Y es la mayor optimización, digamos, el mejor usuario en este sentido. ¿Cuánto voy a ahorrar realmente? ¿50% pensar? No, el más óptimo, que sería aquel que no usa absolutamente nada en el horario de pico de carga, podría tener hasta 35% aproximadamente. Pero, así de ahorro. No, es muy idealista pensar que en Paraguay hace mucho calor, uno llega a su casa, estuvo, no sé, cerrado todo el día, pero le dio el sol directo a la casa, hace calor cuando uno llega a las 6 de la tarde, más vale que va a querer usar el electrodoméstico. El aire por lo menos, ¿verdad? Totalmente, o sea, de hecho, la tarifa horaria es algo que ya se implementa en toda Sudamérica y en todos los países del mundo, ¿verdad? Nosotros prácticamente somos el último país que lo estamos implementando. Se hizo un análisis y lógicamente que al ser opcional es para las personas y para los inmuebles que eventualmente puedan adecuarse a la misma, ¿verdad? De por ahí, que nunca están en ese horario. Así es. También es importante que no es solamente para las residencias, ¿verdad? Esta estructura tarifaria también va a aplicar para los comercios, para las pequeñas y medianas empresas, para las industrias, inclusive para los clientes que están abastecidos en media tensión y que tienen una potencia de hasta 150 kilowatts, donde en muchísimos de los casos vemos que van a ser beneficiados. Por ejemplo, una panadería que comienza a trabajar a las 3, las 4 de la mañana y normalmente se extiende hasta el mediodía, perfectamente le va a beneficiar en sus costos operativos porque coincide, digamos, con su horario de trabajo y, lógicamente, quizás inclusive pueda producir más en ese horario de la mañana. ¿Ustedes con qué normas se rigen como municipalidad, digamos, en defensa del consumidor? No entiendo. ¿Con qué norma jurídica, digamos? Con las ordenanzas municipales. Ordenanza, ¿y hay ordenanza con respecto al tema eléctrico en particular? Servicios. Todo lo que sea servicios, publicidad engañosa, de repente denuncias. Incluso ahora también se está denunciando el tema de los alumbrados. Como saben, de repente se apagan, se queman los focos, vos haces tu reclamo y después de 15 días empiezan la gente a decir por qué no vienen y también ya tuvimos denuncias de esos Pero casos. el ciudadano puede tener la seguridad que va a encontrar respuesta en ustedes para estos temas también, por ejemplo. Nosotros notificamos sí o sí en 72 horas cada denuncia y la gente de la ANDE siempre se presenta, o sea que siempre ven una solución rápida. Porque justamente nosotros analizamos las denuncias también antes de molestarle a las instituciones, más que nada al Estado ahora. De repente denunciar a una empresa privada es mucho más fácil, ¿verdad? De repente por un electrodoméstico fallido, por un incumplimiento de contrato. Pero cuando es algo del Estado tenemos que analizar mejor antes de remitir asesoría jurídica de ellos o notificarles. Pero en la mayoría de los casos vemos un tiempo prudencial y lo hacemos, ¿verdad? Pero siempre tenemos respuesta de las instituciones, eso no... Incluso de Copaco también en su momento, ahora ya no tanto. De repente correos ya también tuvimos. O sea, con todas las instituciones públicas trabajamos bastante bien en lo que sería denuncias. Devolución de, no sé, de algún importe por un electrodoméstico que se quemó, que se dañó en medio de un corte de energía, ¿ya llegaron a tener alguna resolución o cómo queda? El tema sobre eso es muy difícil determinar que eso haya sido el resultado. Acaba de decir mejor acá que es muy complicado que ellos analicen o de una forma de demostrar que ese corte
fue el causante de ese desperfecto técnico. No se puede ver una trazabilidad directa y por ende tampoco no hay un elemento de carga a la prueba. Pero si mi electrodoméstico funcionaba bien y vino un corte de la ANDE, una tensión baja, constante, en un mismo día se me quemó, más vale que la ANDE tiene que ser la responsable o no. De hecho que sí, la ANDE... Pero un trámite interminable. Este año realmente hemos agilizado mucho los procesos de pago. Y de hecho en el mes de marzo tuvimos mucha avería de electrodomésticos, ¿verdad? Casi el mayor porcentaje se ha abonado en conceptos, ¿verdad? Yo destaco que la ANDE tiene siempre muy buen relacionamiento con la SEDECO. De hecho la ANDE siempre de manera coordinada también solemos imprimir las gacetillas que son de la SEDECO un mes al año, completan las facturas que emite la ANDE, justamente para que el usuario pueda tener también el conocimiento sobre los organismos de control, y que para nosotros es muy importante eso porque el hecho de que tengas organismos de control que trabajen también y atiendan eventuales reclamos que puedan existir, ayudan a que uno pueda crecer, mejorar permanentemente. Claro. Y bueno, como dijo acá el director, ¿verdad? Claro que sí pueden haber eventuales fallas que son, digamos, de naturaleza humana, pero son corregibles y lógicamente la ANDE siempre busca también la mejor solución para cada caso que se va presentando o para cada problema que se plantea dentro de lo que es la prestación del servicio de energía eléctrica. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Breve corte. Vamos a seguir hablando. Corte, pero no de energía. Sí, porque yo no me estiro la lengua. Yo tuve la semana pasada 3 cortes en una semana, ingeniero. Después te iba a comentar un poco. Bueno, hacemos pausa para que le comentes. Sí, quiero comentar urgente. Muy bien, seguimos en puntos de vista, hablando un poquitito de lo que tiene que ver con la ANDE, también defensa del consumidor, qué herramientas tenemos. Pensamos en Cacupé también ya. También. Estamos cerquita. Me dijeron que mañana va a estar el presidente. Allá. Porque viaja, pues. Claro, no va a estar en la misa. Tiene un viaje a Francia, un viaje a Israel y no va a estar en la misa central. Que siempre se espera un poquitito para ver la reacción. Claro, la reacción de la homilía, la carta, bueno, todo. Es un rumor que mañana estaría en la misa. Vamos a ver no si está se confirmado, confirma. pero es un rumor. En el transcurso de las horas seguramente pasa la vamos a saber. oficial. Bueno, mientras el presidente viaja, nosotros queremos saber acá si vamos a quedarnos. ¿Va a haber muchos cortes de energía, la previsión que se tiene de la ANDE en este verano, o con esos trabajos de prevención y de mejora de la transmisión que están haciendo no va a ser tanto así, ingeniero? Bueno, dentro de lo que es el plan operativo anual, ahora voy a entrar un poco en el campo de mis compañeros que también son gerentes. Sí. Realmente se ha trabajado de manera intensa en lo que es el mantenimiento preventivo de los alimentadores de distribución, la instalación y el aumento de potencia en los transformadores de distribución y también en el mantenimiento completo del sistema eléctrico de distribución. A eso hay que añadirle que la ANDE en los últimos 3 años ha invertido en promedio más de 300 millones de dólares en mejoramiento de su infraestructura eléctrica, y todos estos trabajos van a conllevar a que se garantice la calidad del servicio de energía eléctrica. Lógicamente, como cualquier sistema eléctrico de distribución, pueden existir casos puntuales, pero los trabajos y todo lo que se ejecutó en el año de alguna manera van a garantizar la calidad del servicio de energía eléctrica en cuanto a confiabilidad. Muchos sospechamos, a lo mejor sin fundamento técnico, que por ejemplo estos planes justamente porque el sistema no está preparado para aguantar el verano más pesado, entonces instan a la población a usar en esos horarios marginales o más convenientes, digamos. De hecho, es importante entender que nosotros al lanzar esta nueva estructura tarifaria no va a haber una masificación masiva, o sea, no va a existir un impacto importante en el sistema eléctrico de distribución. Hoy en día creo que el Paraguay, en términos de capacidad de generación, tiene aún mucha potencia disponible, y en términos de transmisión y distribución se han hecho los trabajos, se están haciendo nuevos alimentadores, se están sustituyendo los alimentadores existentes, y en promedio también se han instalado más de 7.000 transformadores en los últimos años, Pues se corta todavía, ingeniero. que de alguna manera han permitido mejorar sustancialmente la calidad del servicio. Entonces, en la medida que nosotros vayamos en este caso manteniendo el nivel de inversión, inclusive aumentando la calidad del servicio de energía eléctrica. ¿Puedo decir que mejor el servicio hoy que hace 2 años? Totalmente mejorado. Que hace 10 años yo te puedo decir que ha En cuanto a mejorado, cortes. En cuanto a cortes, ha mejorado sustancialmente. La cantidad de transformadores averiados ha disminuido. ¿Que somos menos tolerantes ahora? La cantidad de transformadores averiados ha disminuido de manera importante. Tanto los indicadores de calidad del servicio que la ANDE mide, ¿verdad? Eso se mide a nivel regional,
Es decir, la frecuencia de fuera de servicio, las duraciones de los fuera de servicio también se han reducido de manera importante y eso lógicamente son indicadores de mejora de la calidad del servicio. Lógicamente, en cualquier sistema eléctrico de distribución pueden existir casos puntuales, pero esos casos puntuales la ANDE los va, digamos, detectando, los va controlando y automáticamente realiza también las campañas correctivas para que o se instale un nuevo equipo, o se aumente la potencia, o se hagan los trabajos correctivos pertinentes. Pero volviendo a la pregunta de Diego, ¿es más exigente el consumidor, el usuario, entonces ahora? Hoy en día, lógicamente, en la medida que el tiempo va trascendiendo, también el consumidor se vuelve mucho más exigente como debe de ser. O sea, todo cliente que recibe un servicio tiene que ser exigente y nosotros también, como funcionarios, estamos obligados a prestar un servicio de calidad. Y pese a todo eso, ingeniero, ¿por qué hay tantos casos de denuncia cuando llega diciembre, enero, febrero y se inundan las redes? Nos llegan muchísimas denuncias también a nosotros como medios de sobrefacturaciones en nuestras cuentas, en las facturas de la ANDE. Sí, el tema del consumo, digamos, de los suministros o de los clientes de la ANDE tiene un aumento preponderante, principalmente desde el mes de noviembre hasta el mes de abril aproximadamente, que son coincidentes con las estaciones del año. Claro. Paraguay es uno de los pocos países acá de Latinoamérica donde las temperaturas desde diciembre hasta marzo normalmente en promedio se mantienen en torno a 40 grados y uno amanece con 35 grados de temperatura y lógicamente el uso de los equipos de aire acondicionado es de manera importante y impacta también en la facturación final de los usuarios, ¿verdad? Es por eso que cuando uno llega en el invierno no usa su equipo y posiblemente la facturación se reduzca en un 40-30% mínimamente. Ha habido denuncias de gente que pagaba 200.000 e incluso 300.000 en veranos anteriores, pasa a pagar 1.000.000, siendo que su consumo, cierto, sube, pero tampoco para exagerar. No, nosotros todos los casos justamente de reclamos de facturación que tenemos, la recibimos, la analizamos. Si es necesario que vaya un técnico, digamos, hasta la casa del usuario a hacer un contraste, una verificación de su medidor, agendamos las citas respectivas, ¿verdad? Se hace una verificación conjunta inclusive con el técnico electricista que es de confianza del usuario, justamente para tratar de que todo lo que concierne a la facturación sea transparente. Tenemos todos los canales habilitados, ya sea a través de la opción del Contact Center, llamando al 160 en la opción 2, uno puede hacer las consultas, inclusive hacer los reclamos por facturación a través de, en este caso, de la página web o la aplicación Mi ANDE tiene también la opción, es decir, la ANDE disponibiliza todos los canales y también tratamos de que esas atenciones sean priorizadas de manera que la atención sea realizada o resuelta en un tiempo no mayor a 2 días, ¿verdad? Para que ese usuario pueda estar tranquilo, pueda hacer, porque hay veces también donde el usuario efectivamente tuvo un importe muy por encima de su facturación, pero muchas de las veces también es por inconvenientes dentro de su instalación interna, ¿verdad? Una puesta a tierra mal colocada, una ladera vieja, un sistema de luces que quedó aterrado, es decir, muchísimos casos hemos constatado. De fuga, digamos. De fuga, ¿verdad? Y lógicamente es difícil detectarlo hasta que uno no ve su factura de mes, ¿verdad? ¿Estos medidores nuevos generan más problemas en la lectura, más errores o no? ¿O al revés? No, nosotros hoy en día tenemos el 100% de nuestro parque de medidores instalados ya es digital, son digitales. El 80% de estos medidores están preparados para adecuarlo a la nueva estructura tarifaria, pero sí requiere una programación interna, ¿verdad? Es importante entender que cuando la ANDE compra los medidores, ahora estamos comprando en promedio 200.000 medidores nuevos por año, eso va a través de muchos trabajos de certificaciones en las fábricas donde son ensambladas y ese trabajo se realiza de manera conjunta, no solamente entre la ANDE, sino que la ANDE y técnicos del INTN, de hecho ahora mismo hay técnicos comisionados de la ANDE y INTN que están haciendo la inspección en fábrica de los medidores que va comprando la ANDE porque eso lo establece la ley de metrología, que esos medidores tienen que ser certificados por el ente encargado que es el Instituto Nacional de Tecnología. El problema de ese tipo también se pueden reclamar con el Estoy escuchando que la falta de calibración, el INTN es el encargado de calibrar justamente las máquinas, pero yo denuncias las nuevas no llegué a tener todavía. ¿Y el ciudadano dónde puede recurrir en caso de que tenga algún problema puntual de lo que estamos hablando? Justamente estaba escuchando acá el ingeniero el caso tuvimos un caso en particular de hace varios años de que fue así 9 millones fue su cuenta y
la ANDE evidentemente ni ellos entendían por qué de 400.000 guaraníes a 9 ¿Cómo millones. salta eso? Entonces existió la posibilidad, acá como dijo el ingeniero, de que haya una fuga dentro de la casa eléctrica o una ladera vieja, que fue el caso, que la gente de la ANDE con sus técnicos conseguimos que se vayan a hacer una verificación in situ con los electricistas y había una conexión de una ladera vieja, esa ladera que esos de metales, y esa era la... ¿Y tuvo que pagar? Y sí. Sí, porque Es un problema- porque es un problema del consumidor. Evidentemente se le dio fraccionamiento, creo que se facilitó, le digamos. hizo un descuento, pero cuando se constata de que el usuario es el responsable dentro del perímetro de su hogar, evidentemente Tiene que pagar. él tiene que pagar. Qué peligro, ¿eh? ¿Qué pasó también con los trifásicos, con los monofásicos, que también era que sobrecalentaban también y obviamente consumía más? Los filamentos también creo que eran... Yo había leído bien el caso, que creo que los cables eran más finos y eso hace que tengan un mayor consumo, un sobrecalentamiento. Creo que así es, ingeniero, ¿verdad? Que de repente cuando es más grueso, de repente el Optimiza. cobre es menos consumo tiene y era Tiene mayor una pérdida. situación precaria. Es importante entender que muchas veces nosotros en nuestra instalación eléctrica, digamos, dimensionamos con un cable de una sección menor. Luego vamos cargando con equipos, ponemos aire acondicionado, añadimos Sí. más equipamientos. ¿Y qué es lo que eso conlleva? Un mayor consumo interno, pero también si uno no adecua el conductor para esa capacidad que va a circular dentro de la instalación, eso genera mayores pérdidas eléctricas, ¿verdad? Es una cuestión física que ocurre dentro de las instalaciones y muchas veces ocurre porque realmente los usuarios no recurren a un profesional técnico que tenga la capacidad del conocimiento y pueda hacer el dimensionamiento correcto de sus ¿No va a instalaciones. subir este año la tarifa en el año 2025, digo? No. O sea, la ANDE no tiene en sus planes, ¿verdad? Fíjate callado, ingeniero, no asustate. Dudó un poco. Pero no sube. De momento, podemos decir. No, estamos ahora enfocados en lo que es la aplicación de la tarifa por tramos horarios. Nos parece demasiado importante. Entendemos que a muchas personas les resulta un poco difícil entender, pero nuestra idea también es que a través de ustedes, los medios, nosotros podamos... Pero no hay que anotarse ni nada, ¿verdad? No. Simplemente cambiar el hábito de consumo. cambiar el hábito de consumo, lógicamente esta es una tarifa opcional. Si yo lo quiero, lo solicito. Si no lo quiero, Hay hay que que pedir. hay que solicitar. solicitar. Eso es importante. Es importante aclarar, ¿verdad? Que al ser una tarifa opcional, entonces el usuario tiene que hacer la solicitud respectiva para poder migrar a esta tarifa por tramos horarios. El procedimiento es muy fácil. Uno descarga, digamos, el formulario de la página web de la ANDE, completa con los datos del suministro, con los datos completos, y tiene que estar firmado por el titular del suministro o del contrato en sí, adjuntar una copia de su cédula de identidad. Esa gestión puede hacerlo en cualquiera de las oficinas de atención al cliente con que cuenta la ANDE, que a nivel país son 45 aproximadamente, o también a través del canal digital por la página web o la aplicación Mi ANDE, que sin problema se procesan esas solicitudes en el menor tiempo posible. Y lógicamente va a implicar un cambio de medidor, porque el nuevo medidor que se le instala tiene que estar programado para la medición de la energía, en este caso en 2 tramos horarios. Ok, bueno, excelente la explicación, ingeniero. Muchísimas gracias por venir. También le agradecemos a usted, director, por su presencia. Muchas gracias. Directamente, si uno es usuario de Asunción, va a la municipalidad directo a la Dirección de Defensa del En este Consumidor. caso, Defensa del Consumidor, también nuestra página web, en el Instagram, en el Facebook, en X. Así que También. incluso se hacen denuncias vía expediente ahí en la municipalidad. Nosotros de todos lados recibimos denuncias, así que los Twitter de lo de la ANDE siempre recibimos y vamos a dar respuesta también nosotros. Esa es mi vía de reclamo. Más bomba por Twitter. Por Twitter. Por X ahora. Bueno, muchísimas gracias, director. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, tenemos que hacer una pausa más. Volvemos enseguida.